¿Estamos en vivo en cuál? ¿En todos? Ok, estamos en vivo en Facebook, en la página de Minas Church y en YouTube, en la página de Minas Dominical. Si tienes problemas con la transmisión de uno, te invitamos a que te vayas al otro, que compartas el mensaje, que le des like, que te escribas, que nos ayudes a difundir la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy con la transmisión de la sesión 6, chicos, de la serie La Presencia. Ha estado muy interesante ver todo lo que el Señor nos está enseñando acerca de cómo atraer y manejar la presencia de Dios. A muchos ya me han platicado que han estado viendo frutos en sus vidas, de cómo, de no sentir la presencia de Dios, ya han sabido cómo atraerla, ¿sí? Cómo sumergirse, cómo llenarse de ella. Hemos visto cómo traer la presencia de Dios sobre la vida de una persona, sobre un lugar, cómo distinguirla de un sentimentalismo y aún de la unción, ¿sí? Y vimos también qué onda con honrar la presencia de Dios. Honrar la presencia de Dios. Vimos que la presencia de Dios, cuando llega a un lugar, llega a establecer su orden. Y Dios quiere establecer su orden en un lugar para hacer de ese lugar su presencia permanente. Sí, hay un tiempo de gracia y Dios empieza a reformar para que lo estructura y lo pone de tal manera que Él se pueda sentir a gusto, ya sea en tu vida o en un lugar. Y hoy vamos a tener que hablar de, obviamente, cuando hablamos de presencias, tenemos que hablar de la posesión y la perturbación demoníaca. Sí. Vamos a comenzar, chicos, con la... Vamos a orar, ¿cierto? Gracias. Oh, Padre Celestial, damos gracias por esta tarde tan maravillosa que tú nos das. Estamos sentados a tus pies, Señor. Queremos escuchar y aprender de ti, tu palabra, Padre. Habla a través de mí, Señor. Despeja la mente espiritual, Señor. Que tu presencia siga fluyendo, Señor, a través de esta enseñanza, a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia, que podamos todos salir de aquí instruidos con las herramientas y con las armas que tú nos das, Señor, para poder sofocar la presencia del enemigo y traer tu presencia a un lugar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, vamos a comenzar con la presencia dentro de una persona. Posesión. Es algo que no voy a entrar a detalle porque esto lo ahondamos en todo un taller. Entonces voy a irme rápido en la primera sección, pero es importante que lo toquemos porque tiene que ver con esa temática. Y cuando hablamos de la presencia de una persona, estamos hablando de personas poseídas. Y sí, también de cristianos poseídos. Cristianos poseídos, sí es posible. La presencia de Dios es posible que more en un lugar y una persona contaminada por demonios. Con un nuevo nacimiento, la presencia de Dios se instala en una persona, pero es normal que haya un montón de bases legales que permiten la posesión demoníaca en esa persona. La presencia de Dios, sin embargo, va a dirigir una campaña de conquista para quitar las presencias demoníacas. Sí. Vemos en la Biblia, en Ezequiel capítulo 8, hasta el capítulo 11, cómo la presencia de Dios estaba, por ejemplo, en el tabernáculo, en el altar de Dios, y estaba la presencia de Dios juntamente con la presencia de demonios por todos los altares a ídolos y demás. Y sí pueden cohabitar en un mismo lugar. Nada más que no están en plan de amigos. Están en plan de conquista, chicos. Una quiere prevalecer en contra de la otra. Y es aquí donde tenemos que recordar, ok, presencia de demonios en una persona. ¿Qué es lo que abre puertas para la posesión demoníaca? Chan, 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 chan. Pecado. ¿Cualquier tipo de pecado? No, si no todos estarían bien poseídos. Ay. Esa risa. Sino cierto tipo de pecado. Obviamente es pecado, pero no todos los pecados. ¿Qué pecados? 1. Participación con ocultismo. Es decir, ha recibido de servicios o usado poderes de el proveedor espiritual pirata que es Satanás en sus muy diversas representaciones. ¿Sí? Participación con brujería, adivinación, dejar la mente en blanco, idolatría, invocar espíritus de muertos u otros espíritus, pactos, dedicaciones, meditación trascendental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, no, es que me practicaron Reiki, pero yo no creo en eso. O yo leo los horóscopos, pero realmente yo no creo.
Sí. O yo jugué la Ouija, pero ni se movió. No importa que no se haya manifestado. No importa que no creas en ello. Al participar, tú estás cometiendo un pecado que abre puertas a que el enemigo pueda entrar en tu vida a poseerte. Sí, abres puertas a demonios. Participación en el ocultismo, entonces. Sí, hay un montón de prácticas ocultistas. Y hay prácticas ocultistas que se disfrazan de ciencia y otras que se disfrazan de cristianismo, chicos. Prácticas que se disfrazan, ocultistas que se disfrazan de cristianismo, sí las hay. Veamos situaciones como las de las barridas de huevo con el Padre Nuestro. Ay, no. Sí. Oye, pues es que estás orando al Padre. Sí. O cursos de milagros, de esotéricos y demás, donde se invoca la presencia de Jehová o de Cristo y demás. Sabemos que hay falsos Jesús, hay falsos Cristos, y pueden utilizar el nombre de Dios sin referirse a Dios. Dos cosas. La primera es, ¿qué pasa si te hacen ocultismo mientras estás dormida? Vamos a ver todas esas cuestiones. Okay. Y la segunda es, participación en ocultismo también involucra, no en sí el acto del ocultismo, pero cuando es una plática de ocultismo. O sea, que sale como tema de conversación. No, las pláticas de ocultismo tienen que ver, aunque sí podría ocasionar perturbación. Pero vamos a ver quién le contó eso. Entonces, participación con ocultismo, chicos. Sí, abre puertas a demonios. Si tú participaste de eso, tú abriste la puerta. ¿Significa que el demonio haya entrado inmediatamente en ti? No, significa que tienes la puerta abierta para que él pueda entrar cuando él quiera. ¿Vamos? Cuando se rompe la resistencia, la Biblia habla de que tenemos un muro de protección. Y Eclesiastés 10:8 dice que el que cava la fosa, dice, el que abre la brecha en el muro, la serpiente le muere. Ese muro de protección, cuando tú abres la brecha, hace que el enemigo, la serpiente, te muerda. La Biblia habla también en Job 1 acerca de cómo Dios tenía un muro de protección alrededor de Job, por eso el enemigo no podía tocarlo. Ese muro de protección se rompe por el golpe reiterado o el golpe reiterado de pecados, chicos, es decir, pecado asiduo, persistente. Oye, con una vez que me puse hasta atrás con el alcohol, ¿voy a estar poseído con un demonio de alcoholismo? No. Pero si lo reiteras una y otra vez, el pecado asiduo puede abrir puertas a los demonios. ¿Cuántas veces tienes que practicar para que se abran puertas? 8. No, bien. No sabemos, pero por eso no te puedes dar el lujo de estar practicando continuamente un pecado sin arrepentirte. Estamos hablando de pecados asiduos sin arrepentimiento. ¿Sí? Si te arrepientes, se vuelve conteo. Sí, si llega a 0, se vuelve de conteo. Sí. Pero el pecado asiduo, oye, abre puertas a demonios de alcoholismo, drogadicción, ira, lascivia, etc. E incluso actitudes reiteradas. ¿Sí? Actitudes como, oye, queja, etc. Pueden llegar demonios de amargura por el pecado reiterado. O por actitudes reiteradas de falta de perdón, puede entrar un demonio de amargura, falta de perdón, de resentimiento. E incluso la brecha de protección se puede abrir por impactos muy fuertes. Ha habido casos de niños que por ser expuestos a películas de terror muy fuertes, el impacto fue muy fuerte y terminaron poseídos por demonios de temor. ¿Sí? Entonces, es cuando se abre esa brecha. La otra forma en que se abren puertas a demonios en una persona es por la herencia, chicos. No, es por relaciones sexuales, perdón. Relaciones sexuales. Él le dice que cuando te unes en una relación sexual con una persona, no estás casado, pero sí te unes y formas una sola carne. Al hacerte una sola carne con la persona, le das de hecho para que los demonios de la otra persona puedan entrar a ti. Oye, pues no tenía demonios. Gloria a Dios. Pero abres puertas. Si la persona está contaminada con demonios, abres puertas para que los demonios de esa persona puedan o tengan el derecho, puedan entrar en ti. Dentro del matrimonio habíamos platicado en el taller que hay una promesa y una salvaguarda si estás casado con un hermano o con una persona no cristiana. No cristiana, siempre y cuando no esté en fornicación o adulterio. ¿Sí? La Biblia habla de eso en 1 Corintios 7, del versículo 14 y versículo 5. Entonces, relaciones sexuales.
Herencia, chicos. Oigan, en esas relaciones sexuales, en cuestiones de liberación que nos ha tocado hacer, entre más específica sea la confesión, sí, genial. Pero muchos han perdido la cuenta de con cuántas personas se han metido. Sí. Que noten, que hagan un registro. Hoy me metí con tanto. Sí, es un registro diario. No, pero las relaciones sexuales sí abren puertas a demonios, chicos. Tienen que ser considerando eso. Sí. La otra es la herencia. Derechos por puertas abiertas por padres o antepasados. Que una vez me preguntó un hermano, dice, oye, entonces las escrituras enseñan que se le puede dar la base a un espíritu, se le puede dar base legal a un espíritu sobre la vida de la descendencia, sobre tu descendencia. Sí, la Biblia enseña eso. Le puedes dar base legal sobre tu descendencia a un espíritu, sea Dios o los demonios. La Biblia enseña cómo Abraham le dio base legal a Dios sobre su descendencia. Y la marcó. ¿Sí? Y también menciona cómo sucede al revés, chicos. Dice la Biblia que Dios visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que lo aborrecen. Entonces, ¿le puede otorgar el derecho a un espíritu, Dios o los demonios, para que operen sobre la vida de los descendientes? Sí. ¿Puede un ente espiritual reclamar algún derecho sobre ti, sobre tus hijos o nietos, o por maldiciones o derechos concedidos por tus antepasados? Sí. Vóytelas. Es ahí donde toca hacer tu trabajo de investigación sobre qué pecados hubo. Porque si estuvieran metidos con brujería y demás, suele suceder que, oye, muere la persona, bruja y demás, y los espíritus de esa persona van y buscan a la persona más propicia y poseen a esa persona. Personas ahí se heredan demonios de homosexualismo, demonios de adulterio, fornicación o lascivia, etcétera, etcétera. Incluso enfermedades y maldiciones, chicos. Entonces, la herencia. Es que grueso, ¿no? Cómo nuestros pecados, nuestra vida moral ahorita determina la herencia espiritual que vamos a heredar a nuestros hijos y descendientes. La otra es por imposición de manos. Por la imposición de manos hay transferencia de espíritus. La Biblia enseña que puede haber transferencia de espíritus y poder por la imposición de manos, chicos. Tienes el caso de los apóstoles imponiendo manos sobre los diáconos, Moisés imponiendo manos sobre Josué, etcétera. Hay otros casos también. Y tienes que entender que las prácticas que Dios realiza para transferir su Espíritu Santo o su poder manifiestan la mecánica en la que opera el mundo espiritual y que Satanás también puede implementar. También los satanistas imponen manos, chicos, y transfieren demonios. Bueno, así es. Imposiciones de manos. Por eso, digo, cuando te imponen manos, tienes que asegurarte quién lo está haciendo. Sí. Por eso cuando se manda a orar a las personas en la iglesia, dice que vayas a la iglesia. ¿Y quiénes son los que deben orar por ti? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos, chicos? Los viejitos de la iglesia. Los líderes de la iglesia. No cualquiera, los líderes. Eso no te asegura. Tienes que ser líderes. Oye, le conozco ahí algo. Sí. Tienes que saber. Por eso las iglesias estaban diseñadas para hacer algo pequeñas, para conocer realmente quiénes son en qué forma están operando los líderes. También hay posesión demoníaca cuando le pides así, franca y llanamente, a un espíritu demoníaco que entra en ti. Sí. Una forma en la que el Espíritu de Cristo entra en ti es porque tú se lo pides. Dice que Cristo está a la puerta y llama. Cualquiera que le deje entrar, va a entrar en él. Esa mecánica espiritual opera para Cristo, el Espíritu de Cristo, y también para Satanás. Ha habido casos de personas poseídas porque vieron una manifestación de un demonio y le dicen, dime que entra en ti. Y el tipo, pues entra en mí. Pues, Mucha gente no sabe sí. Mucha gente no sabe nada, y mucho menos cristianos, entonces. Exacto. Eso es lo que me gusta, porque conozco muchas personas y yo me incluyo que es así. Sí. Y a veces los espíritus que permites que entren son simplemente personajes incluso de películas que se te aparecen. Personajes o de caricaturas y demás. Ay, no. Personajes. Sí. Disfrazados. Criaturas, incluso juegos de mesa y demás de esos de Dragon's Den que se parecen. Así es. Otra forma, dejar la mente en blanco.
que es ceder voluntariamente tu conciencia o tu dominio. La Biblia menciona que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. El Señor te dio dominio. Y al vaciar tu mente, abandonar voluntariamente el control de tu ser, lo que haces es que cedes el control a otro espíritu. Es decir, abre las puertas a demonios. Personas que practican meditación trascendental, que dejan la mente en blanco, abren puertas a demonios. Personas que caen en hipnotismo, donde ceden su voluntad, su conciencia, otras personas pueden estar contaminadas también por demonios. También por objetos de contacto en tu cuerpo. Objetos poseídos, es decir, objetos con demonios que son puestos dentro de las personas, se sabe que pueden ocasionar la posesión demoníaca de esta persona. Eso lo practican los satanistas, ponen cosas dentro del cuerpo de la persona para que un espíritu esté dentro de ellos y lo pueden monitorear o rastrear. E incluso las personas que son abducidas típicamente les ponen una cosita para rastrearlos y que con presencia demoníaca. Oye, tienes tatuajes satánicos con pentagrama, la Santa Muerte, los santos y demás. Tu tatuaje es sujeto de contacto. De hecho, la Biblia menciona en Levítico 19:28 que no te hagas tatuajes en honor a los muertos porque son objetos de contacto. Levítico 19:28, ahí está. Sí. Oye, entonces mi tatuaje, hay las mecánicas o formas de quitártelo. ¿Sale? Todos son 8 formas en las que tú puedes abrir puertas a posesión demoníaca. Sí. Estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de demonios. Y dices, oye, ¿cómo es que tengo presencia demoníaca dentro de mí? Ahí tiene la respuesta. ¿Cómo se manifiesta la presencia demoníaca? La más sencilla, más obvia, es como los ejemplos que menciona en la Biblia, donde toman control de tu cuerpo. Tú no eres la que estás controlando, y de repente la persona está completamente controlada en voz, audio y demás por el espíritu demoníaco. Y lo pueden hacer total o de forma parcial. Personas que practican la escritura automática, el espíritu toma control de su mano y empiezan a escribir. Están conscientes de más, pero nada más tomar control de la mano. ¿Sí? Mediums, oye, llega el espíritu, lo posee, y está el espíritu tomando control de la persona y usando su habla, su conciencia para transmitir un mensaje. Incluso artistas, ellos reconocen como Beyoncé que entra que pierden conciencia cuando entran al escenario porque otro ente entra sobre ellos para hacer todo el show. ¡Achis! ¡Nos hacen trampa! Y es declaración misma de Beyoncé. Y de hecho tiene el nombre, y dijo el nombre, tiene el nombre de no lo voy a decir porque luego, yo quiero ese demonio. No. De hecho tiene varios. Tener un paso. Intuimos que efectivamente hay varios demonios. Ok. Entonces, control del cuerpo, chicos. ¿Sale? Ha habido episodios donde la persona, nos han platicado personas que hemos ministrado, que dice que estaban caminando hacia un corredor, perdieron conciencia y de repente se encontraron caminando hacia el otro lado. Algo tomó control y tomó control de su cuerpo y demás. Sí. Otra forma en que se puede manifestar la posesión es con enfermedades físicas. Hay demonios, la Biblia menciona de demonio de mudez, ¿se le llama mudez? Cuando no puedes hablar. ¿Cómo? Mutismo. Enmudecimiento. Demonio de falta de habla. Habla de demonios que causando la mudez de una persona o epilepsia pueden ocasionar problemas de enfermedades, chicos. Sí. También se puede manifestar la posesión como manifestaciones repentinas. Estás normal y de repente te manifiestas de la nada. Sí. ¿Se acuerdan el episodio en Lucas 4:33 donde estaba Jesús predicando y apareció un endemoniado en la sinagoga? Y no es como que el endemoniado entró endemoniado a la sinagoga. Es que, déjame entrar. No, sino que estaba normal y por la presencia de Dios se manifestó. Y eso suele suceder mucho en lugares donde se manifiesta la presencia de Dios, campañas evangelísticas, congresos y demás. Y
De repente se manifiesta la presencia de Dios y los demonios se empiezan a inquietar y el de tu lado, tu amigo con quien compartías el cuarto en ese retiro, estaba poseído. Sí, me gusta a mí. Testimonio. De hecho, un episodio donde unos jóvenes de aquí de la ciudad se fueron de retiro, pues dijeron, pues, un retiro cristiano entre nosotros y demás. Y en la noche se manifestó una endemoniada entre ellos. Y fue el terror en el campamento porque no sabía cómo lidiar con eso. Entonces ese episodio le compusieron el campamento del terror. Y narran ahí episodios de lo que sufrieron ante esa situación. También se manifiesta por medio de inspiración o te dirigen por medio desde dentro. ¿Se acuerdan el episodio cuando Judas Iscariote, el espíritu de Satanás, entró en él para poder llevar a cabo esa traición? Bueno, homicidios, actos horrendos, personas que escuchan voces en su cabeza para hacer cosas o se sienten impulsadas a hacerlas, son típicamente por posesión demoníaca, chicos. Les ponen esos demonios ese querer, como el hacer cosas horrendas. Y dices, ¿cómo lo pudieron hacer? Digo, no hay persona que pudiera hacer cosas tan terribles. Bueno, son los demonios dentro de ellos, ¿sí? Y muchos de ellos hablan de sus pensamientos, mata todo esto, y empiezan a dirigir en eso. También el comportamiento directamente autodestructivo que no se puede vencer es una muestra clara de posesión demoníaca, ¿sí? Bulimia, anorexia, suicidio, apartarse de la congregación de los santos. Y cuando hablamos de directamente autodestructivo, dices, oye, es que como muchas papitas. No, o tomo muchas... No, digo... Ups. Tranquila. No, pueden estar tranquilo, sí. Sí. Pero cuando una persona llega a ocasionar o llegar a dañarse, o ese comportamiento autodestructivo, cuando lo llegan a ejecutar, típicamente es porque había posesión demoníaca. Sí, bulimia, anorexia y demás, que no se puede vencer, es típico síntoma de una posesión. También habilidades extraordinarias, chicos. Oye, de repente que el niño tenía una fuerza sobrenatural y tumbó a los 2 policías y cosas por el estilo que suceden. Entonces, un niño no tiene tal fuerza, chicos, es un demonio operando a través de él. La Biblia menciona por ejemplo, el endemoniado del Gadareno rompía cadenas, chicos. ¿Cuántos de aquí han roto cadenas para ministrarlos al final? Fuerza sobrenatural o conocimiento sobrenatural. Demonios de adivinación, chicos. Sí, o habilidades sobrenaturales. Hay gente que lo menciona que te lo vende la nueva era como si fueran, todos tenemos esas habilidades, pero no las hacemos explotar. Y te enseñan cómo desarrollarlos, pero lo que te enseñan realmente es cómo estar poseídos para que te puedas tener esas habilidades. Sí. Tenía amistades que, por ejemplo, que estaban metidas en artes marciales y que llegaban a golpear sin pegar, así nada más con el puro movimiento, y te pegaban. Sí. O mover sin tocar las cosas, o incluso volar. Hay ya personas que practican la magia, sí, y que son trucos que hacen, pero otros sí involucran a espíritus de demonios, sí, magos exactamente, telepatía, sí, etcétera. También adicciones, pecados o rasgos de carácter no controlables. Oye, que esos demonios controlan algún área de tu vida o algún comportamiento o habilidad de acuerdo al perfil del demonio. Si tienes un demonio de ira, de repente tienes una ira incontrolable, sí. Oye, tienes una tendencia incontrolable homosexual o alcohólica o de amargura o de bulimia o depresión. Son demonios que han entrado en ti y que controlan esas áreas o comportamientos de tu vida. ¿Vamos? Entonces, esa es la forma en que se puede manifestar esa posesión demoníaca. La pregunta, obviamente, clave en esto es, ¿y cómo quitamos esas horrorosas presencias? Tienes que pactar con una cantidad de... Pero muchas, bueno, pero con una vez no, con una buena ofrenda te digo. Vamos a ver qué onda con eso. Ok, primero lo que tienes que entender es esto. ¿Cómo te liberas de estas presencias? Primero tienes que nacer de nuevo, necesitas pertenecer a Dios, necesitas hacer que Dios venga a morar dentro de ti.
Antes de nacer de nuevo, la Biblia te enseña que perteneces al enemigo y eres su esclavo. Y como el enemigo es tu dueño y es tu señor, o tú eres su esclavo, tú no te puedes decir, el día de hoy me voy a emancipar. Sí, no, Hoy me voy a liberar. No tienes el poder ni la autoridad para hacerlo. La única forma de obtener tu libertad es en Cristo. Y Jesús dice en Juan 8:36 que todo aquel que el Hijo los liberare será verdaderamente libre. Si en Cristo no tienes autoridad sobre el enemigo, y si te liberan, tu postrer estado es peor por tener un corazón no arrepentido ni el poder del Espíritu para poder prevalecer en contra del pecado. Dice la Biblia que si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes agradar a Dios ni puedes someterte a Dios. Entonces una liberación sin que pertenezcas a Cristo es muy peligrosa. Por eso Jesús lo hacía, sí, Jesús lo hacía, pero lo daba una advertencia. Decía que cuando un espíritu sale de una persona, va a lugares desiertos, pero de repente dice, oye, pues regresa otra vez y encuentra la casa vacía. ¿Y para qué haya entrado? Con la puerta abierta, y sabemos cómo se abren las puertas, e invita a más compañeros. Sí, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Jesús dice, le advierte, esto sucede con esta generación maligna. Es decir, con esta generación que no se arrepintió. Sí. ¿Cuántos puntos son? Son 4. De muchos más. Son 3 de este. El otro, entonces tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Tienes que tener un genuino arrepentimiento de todos tus pecados, de seguir tus propios caminos, de ignorar la voluntad de Dios, para ahora decidir, querer hacer la voluntad de Dios, someterte a su voluntad. Si no hay eso, no hay nacimiento de nuevo. Tienes que tener ese arrepentimiento, tienes que tener la fe en que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó. Sin ese arrepentimiento ni esa fe, no hay ese nacimiento de nuevo. Y tienes que pedirle a Jesús, dice la Biblia, que invocar el nombre de Jesús. Es decir, pedirle que te salve. Sí, para nacer nuevo. Entonces tienes que hacer nacer de nuevo. Y lo que, para liberarte ya específicamente de la posición que hayas detectado, tienes que pedir perdón específico. El perdón es para quitar la base legal que le dio derecho a Satanás a entrar en ti en primer lugar. ¿Cómo le dio el derecho legal a Satanás? Con el pecado que practicaste. Y déjame aclararte que la Biblia menciona que hay un perdón general. 1 Corintios 6, 12, 11 habla acerca de eso. Hay una santificación general donde ya legalmente nos hizo justos delante de Dios, como dice también el libro de Hebreos. Pero también hay un perdón específico que menciona 1 Juan 1 del 8 al 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Esto es similar al caso de José cuando conquistó la tierra prometida. La tierra ya era de Dios, pero iban conquistando nación por nación. Lo mismo pasa. Ya eres de Dios, ya fuiste perdonado y legalmente ya todo tu ser ha sido justificado. Pero tienes que, conforme el Señor te va revelando el pecado, irlo confesando. ¿Sí? Y eso es lo que te lleva a la confesión específica que te ayuda a evolucionar en el proceso de santificación. Entonces, pides perdón por eso. Oye, te leyeron las cartas. Tiene que ser específico el perdón. No, perdón, no pides perdón, Señor, perdóname por haber participado en el ocultismo. Amén. No, es ¿qué práctica hiciste? Señor, perdóname por haberme metido en fornicación con tal persona. Practiqué ese pecado, te pido que me perdones. Señor, perdóname por haber ido a que me leían las cartas. Señor, perdóname porque me barrieron con huevo y barrí con huevo a otros más. Sí. Pero ahí tengo la duda de, lo que te dije, si estás dormido, o sea, si sabes que te hicieron. Si sabes que te hicieron y tú estabas dormido, pide perdón por eso. Okay. ¿Sale? Entonces usa la armadura. Puedes pedir, bueno, vamos a hablar ahorita, eso es ya cuestión de guerra espiritual, vamos a enfocarnos en la liberación. Entonces tienes que pedir perdón de forma específica por lo que le permitió la entrada legal al enemigo. Y tienes que usar la autoridad de Cristo Jesús para expulsar al demonio. Con tus palabras, es decir, ordenas que salga en el nombre de Jesús a ese demonio. Tienes que hablarles porque no leen tus pensamientos. ¿Sí? Jesús, de la Biblia dice que con la palabra sacaban fuera a los demonios. Mateo 18, 16. Es decir, hablaban. Y 1 Corintios 2, 11 dice que nadie conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, no es como que voy a, con mi mente, decirle que salga fuera.
Sí, por eso dice, oye, reprendí en mis sueños y no me hizo caso Satanás. Pues no. Yo he aprendido Sí, Está bien intenso. con la mente. Sí. No, chicos, si reprendes con la mente y te escuchan y se van, es que hay síntoma de que es posesión demoníaca. ¿Sale? Sí, no, tiene que ser viva voz. Así es, viva voz. Si te hacen caso tus pensamientos, hay demonios adentro. ¿Sale? Síntoma de posesión. Que es una manifestación extrasensorial que es la telepatía. ¿Sale? Y tienes que identificar al demonio por su nombre o por la puerta que entró. Tienes que identificar al demonio. Jesús lo que decía, preguntaba el nombre de los demonios y lo sacaba por su nombre. En tu caso, no tienes que andar preguntando cuando tú ya sabes qué pecado les abrió las puertas. ¿Sí? Entonces, lo que haces es, oye, pediste perdón por el demonio, por el pecado de la Ouija. Ok, pediste perdón por eso. Ordenas al demonio. Todo demonio que entró en mí por haber practicado la Ouija, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús. Y aceptas la liberación por fe. No tiene que haber manifestación. A veces sucede, no la tienes que buscar. ¿Sale? A veces la gente empieza a guacarear, empieza a tener eruptos, suspiros o algunas otras situaciones. Sí, sí. Obviamente, si tú has estado involucrado hasta las chanclas en ocultismo, si fuiste un brujito, una brujita, si estuviste metido en satanismo, si hiciste algo acá, te recomiendo que veas material, lectura de personas que están especializadas en ese tema. Los libros de Recabarón te pueden ayudar, porque empiezan a desglosar muchas cosas que la gente normal no se ha metido, pero la gente que está metida en ocultismo, sí. Sí, la gente normal con el taller de liberación tiene suficiente. Es que hasta en la música de metal cosas como entras a ese satanismo, ¿no? Ocasiona perturbación que puede ocasionar posteriormente liberación, la música. Así es. Ok, ¿cómo se libera? Ya vimos esto. Sencillo, la liberación. ¿Vamos? Obviamente, todo parte de nacer de nuevo, porque si no nada has nacido nuevo, por más que ordenes al Satanás que salga fuera de ti, no tienes autoridad. De hecho, la Biblia menciona episodios donde personas que no eran cristianas quisieron usar el nombre de Jesús y lo único que se ocasionaron fue una tunda por parte de esos demonios. ¿Sale? Porque la autoridad viene, dice la Biblia que eres sellado con el Espíritu Santo. El sello, esa credencial del Espíritu Santo es lo que te da autoridad. ¿Sale? Ok, formas en las que se libera de esa presencia maligna. Puede ser de forma milagrosa, chicos. Que es lo genial, lo bonito. Sí. Como el caso de Pablo, de que, oye, un pañuelo ungido, lleno de la presencia de Dios, oye, llegaba, lo tocaba y salían los demonios. ¡Guau, su mecha! Ni tuvo que hacer nada. ¿Dónde lo tocó el pañuelo? Sí. O como Jesús lo hacía a la distancia con la hija de la Sirofenicia, que estaba siendo atormentada por un demonio. Ah, sí, ya fue liberada. Sí. O solamente reprendiendo como lo hacían los discípulos, o eso sucede hoy en día. De hecho, en los tiempos de bebimiento y demás, suele operar el Señor de esa forma. Oye, está la presencia tan fuerte, nada más con reprender al enemigo y decirle que salga, salen. Eso también suele suceder típicamente con el don de liberación. Pero la mayoría de las veces, chicos, es por proceso. Batállele. ¿A qué me refiero con proceso? Es decir, donde Dios te va enseñando cada puerta que abriste, cada demonio que dejaste entrar, y te va guiando que vayas cerrando cada puerta, y te lo va enseñando, Señor, paulatinamente. Mucha gente ha abierto puertas que ni siquiera sabe qué onda. Y el Señor permite que venga una lucha intensa. Y conforme avanza tu proceso de santificación, el Señor va revelando las cosas que tú permitiste en tu vida, puertas que tú abriste. Y conforme va revelando, se va cerrando la puerta. Un proceso donde se revelan las puertas, los pecados que tú permitiste en tu vida, que permitieron puertas a demonios, donde tienes que confesar esos pecados, donde tienes que ordenar a esos demonios por esos pecados que entraron, que salgan fuera de ti. Proceso. Y Dios va revelando, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta qué fue lo que ocasionó, pero allí donde tienes que confiar en la guianza del Espíritu Santo, porque tu proceso de santificación no depende de ti ni de tus habilidades, depende del Espíritu Santo que va guiando eso. Este proceso es el más latoso, chicos, pero es el mejor.
Sorry. ¿Por qué? Porque Dios utiliza este proceso como un entrenamiento para fortalecerte. Pues una liberación milagrosa puede dejarte sin el músculo espiritual desarrollado para contrarrestar el ataque del enemigo una vez que el enemigo salió. Pero cuando estás batallando, vas desarrollando hábitos, vas desarrollando carácter, vas desarrollando un montón de cosas que ya para cuando se liberó el enemigo y estás bien choncho espiritualmente. Dios utilizó eso para forjarte, desarrollar hábitos, carácter, enseñarte cosas que de otra forma no hubieras aprendido si hubiera sido una liberación milagrosa. Sí, tiene sentido. ¿Alguien le ha tocado eso, chicos? Sí, levanten la mano los ex endemoniados. Como la enfermedad. Como la enfermedad de que Dios utiliza a veces la sanidad milagrosa y por proceso, sí, así es. La liberación por proceso no solamente es ideal por el entrenamiento que te desarrollas, sino también por el conocimiento que te deja, porque ya supiste qué fue lo que hiciste para quedar endemoniado y para que no lo vuelvas a hacer. Sí, es como que chin, ya, esto fue lo que pasó. Entonces ya escarmientas. ¿Vamos? Dios utiliza de muchas otras formas más al enemigo. Personas que tenían problemáticas de enojo, de ira, etcétera. Era la persistencia que Dios está desarrollando. La humildad ante cada que les enseñaba de que, hey, sí, al darse cuenta que no podían ellos con su propio poder y que necesitaban una solución y buscar al Señor en esas cuestiones. O sea, Dios le saca provecho al enemigo. Quiero que entiendas eso. Por eso tienes que confiar en el proceso de Dios en tu vida. ¿Vamos? Ok. Eso te libera de esas presencias malignas. Aquí vimos ya como 3 sesiones del taller de liberación, chicos. De mis favoritos. Pero bueno, no nos quedamos con eso. Hemos visto que lo que atrae la presencia de Dios es la actitud, ¿se acuerdan? La actitud acompañada de una acción, chicos. Y aquí quiero mencionarles las acciones que puedes realizar para activar la presencia de Dios en tu vida. ¿Vamos? Ya vimos durante las primeras sesiones que tú puedes hacer estas acciones sin la actitud correcta y de nada sirve. Pero puedes tener la actitud sin la acción y tampoco. Tienes que tener la acción. Ok, ¿cómo activa la presencia de Dios en ti? 1, buscándola en oración y en su palabra. Obviamente, con la actitud correcta. Sí. Oye, ¿no sentió la presencia de Dios? ¿Lo estás buscando? Estás entrando. Cuando mencionamos de entrar a la presencia de Dios, chicos, estamos hablando de entrar en ese momento de oración, intimidad, donde lo estás buscando. Sí. No es un lugar físico, sino es una acción que tú realizas donde entras a esa presencia. Obviamente, puestos a cuentas, donde tú quitas cualquier estorbo de la presencia de Dios pidiendo perdón y perdonando, porque si tú no perdonas, la negociación de Dios es sencilla. Tú no perdonas, yo no te perdono. Y tú tienes más que perder, porque tú te quedas sin la presencia. Sí. También acciones que tienen la presencia de Dios en ti es en tiempos de adoración y gratitud. Obviamente. Tiempos de adoración, te metes a alabanza y demás, pero con la actitud correcta. Si estás pajareando y demás, y estás ahí, la lengua, nada más está la boca hablando sola, no funciona. Si no estás concentrado en lo que estás diciendo y con tu actitud, con tu corazón en lo que estás diciendo, no funciona. ¿Sí? Pero los tiempos de alabanza, de adoración, de gratitud, con la actitud correcta, hacen que la presencia de Dios explote en tu vida. Viviendo en obediencia, chicos. Obviamente, con la actitud correcta. Puede ser un fariseo que quiera vivir en obediencia para presumir a los demás, no atraerse la presencia más que de las moscas. También fluyendo con los frutos del Espíritu. Con el fruto del Espíritu, la Biblia te enseña que haces sentir a gusto al Espíritu Santo. Siendo paciente, amable, no respondiendo con la misma moneda, etc. Tú haces que la presencia de Dios permanezca en ti. Renovando tu mente con el conocimiento de Dios. La Biblia dice que Dios mantiene en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Y la Biblia menciona también, como habíamos platicado, que la plenitud de la presencia de Dios depende de que conozcas a Dios y su amor.
O sea, el conocimiento, el renovar tu... Muchas veces piensas que Dios no tomó en tal situación y viene a renovar tu mente por medio de la palabra, por medio del consuelo, y llega a experimentar el amor de Dios en esa situación. 7. Y administrando tus pensamientos. ¿Por qué? Es una acción continua que tienes que tener, porque si tú permites o mantienes pensamientos que el enemigo insertó y tú los abrazas o tú los mantienes ahí, lo que haces es que atrae la presencia del demonio y repele la de Dios. Pero si administras tus pensamientos y mantienes tu mente pensando en lo correcto, en lo que es, como dice la Biblia en Efesios 4:8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si hay algo digno de alabanza, en eso es lo que debes de pensar. Y Filipenses 4:8. Y la Biblia menciona que te enseña en cómo debes de pensar y que debes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mantienes pensamientos administrados y estas situaciones, chicos, estas acciones con la actitud correcta, detonan la presencia de Dios en tu vida. ¿Vamos? Yo tengo una duda, ¿cómo se diferencia el 1 y el 6? O sea, sí entiendo que lo estás buscando y lo estás renovando con el conocimiento. ¿Es nada más aplicar el 1? Tú puedes, cuando tú tienes un tiempo devocional y buscas en oración y en la palabra, estás entrando en la presencia de Dios. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es creerla. Para renovar tu pensamiento tienes que activar esa fe en la palabra de Dios para renovar tu mente. Sí. Eso implica no solamente leer la palabra, sino también implica ser discipulado y avanzar en el conocimiento que el Señor pone delante de ti por medio de la iglesia. Cambio de creencia, exactamente. Obviamente el enemigo le aterra que tú puedas estar conectado con la presencia de Dios. Porque tú conectado con la presencia de Dios hace que te vuelvas una tremenda amenaza para Él. Sí. Su imperio de maldad sobre tu vida se deshace. No prospera. ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo para desconectarte de la presencia de Dios? ¿Cuál es su estrategia? Típicamente hacerte sentir indigno. Sí, y manipula la verdad de Dios. Hacerte sentir tan condenado que ya dices, ni para qué lo intento otra vez. Ya tan mal. Y el Señor te dice, ven. Y el enemigo dice, no, ya, date por vencido a ti mismo. Tú caes en las artimañas del enemigo. Y lo que haces es que vas a terminar alojado de Dios. Cuando tú te sientes indigno, chico, lo que más necesitas es la presencia de Dios. Para recibir el perdón que te hace digno. Déjame aclararte, nunca has sido digno. Cristo es el que te hace digno. Y tú más que nunca, cuando estás en un proceso de dificultad, de lucha con el pecado donde has caído reiteradamente y todo eso, lo que más necesitas no es alejarte de Dios, sino meterte y bañarte en la presencia de Dios para poder tener la fuerza espiritual que necesitas para contrastar el pecado y las luchas que estás teniendo. Pero en lo que va a hacer el enemigo, te va a querer desconectar. Porque sabe que tú, con la presencia de Dios, su reino de maldad está destruido. Y quieres conectarte. ¿Vamos entendiendo? Sí. Ok. Eso es la presencia de Dios en una persona. Ya vimos, ok, cómo quito la presencia de Satanás en mi vida y cómo atraigo la presencia de Dios en mi vida. Ya vimos más allá de las actitudes, estamos viendo las acciones que se tienen que hacer. La presencia de Satanás en un lugar, chicos. Presencias en un lugar. Perturbación. Ok, chicos, hemos visto cómo se manifiesta dicha guerra, la presencia, la perturbación, la presencia de demonios en un lugar. ¿Cómo se manifiesta por medio de personas? ¿Se acuerdan? Por medio de típica, y nos quedamos en se manifiesta por medio de la oposición de personas que son controladas por Satanás. Tú llegas con la presencia de Dios, tú llegas como cristiano y va a haber persecución porque tú llevas la presencia de Dios y ellos tienen la presencia del enemigo. Y el enemigo va a querer hacer que tú abortes la fe y va a querer atacarte porque te ve como una amenaza. Porque la presencia de Dios no se queda estática, sino que viene a un lugar por medio de ti para conquistar a la gente de ese lugar y ese territorio. Es decir, llega a un lugar para declarar la guerra al enemigo, para conquistar. Y lo hace por medio de ti.
Entonces el enemigo sabe eso. Si tal vez tú ni estabas consciente diciendo, pues yo venía en son de paz. No, pero el espíritu que viene en ti no viene en son de paz. El Espíritu de Dios que está en ti viene en plan de conquista. Sí. Entonces hemos visto cómo se manifiesta dicha guerra en forma física por medio de las personas. Pero hay más. Entonces, presencia demoníaca en un lugar se puede manifestar de otras formas. Se puede manifestar por medio de aparición de espíritus. ¿Aparición de espíritus? Sí. ¿Se pueden aparecer? ¿Puede haber aparición de espíritus? Sí, chicos. ¿Se puede en un lugar aparecer espíritus de personas muertas, conocidas, desconocidas? Vivas. Demonios se pueden aparecer, etcétera. De hecho, un episodio que tuvimos el miércoles en la casa de Banías que... Ay, no lo digas. No lo digas. No voy a decir el nombre. No lo digas. Estábamos ahí en la... Estábamos ahí en la... Estábamos ahí en la casa y además había, obviamente, perturbación demoníaca en el hogar. Y estaban mis hijos viendo ahí la tele y demás, y estábamos platicando con Vania, Dami y yo. Y de repente llega Sam y dice, ¿y Yare dónde se fue? Me digo, ¿Yare? Sí, acá, ahorita me saludó y se fue para acá, pero no la veo. Acto seguido, de inmediato detectamos, híjole, estos demonios que se disfrazaron. Acuérdense que los demonios pueden disfrazarse de cualquier cosa o persona. Pueden disfrazarse. Se pueden disfrazar incluso de tus familiares. Pueden disimular las voces y demás y hacerte creer que lo que estás viendo es otra persona. Oye, le escribimos a Yari, ¿estás aquí? Y yo estoy en combi. Y se está en combi lavando al Señor. Y yo, Literal, estaba derramando en combi. Y no es la primera vez que pasa esto. Aquí cuando estaba viviendo, aquí también ha pasado que personas han visto personas conocidas que no están aquí. Allá abajo. Abajo se llegan a aparecer. Ya liberamos, no se preocupen. Sí. Bueno. Entonces sucede eso. De hecho, no sé si se acuerdan, bueno, imagínense, tuvimos esos episodios este miércoles pasado y al siguiente yo estaba haciendo transmisión estamos haciendo una transmisión de política y religión ahí por Zoom. Estábamos charlando y demás y se fue la luz. Me quedó todo oscuro. Con una ligera luz de afuera de la ventana. Yo, wow, se fue la luz. Y de repente se apareció una presencia aquí. Y me salió el grito, obviamente. Y era mi mamá. Yo, mamá. Yo, ¿por qué? O sea, dice, no hice ruido porque pensé que estabas transmitiendo. No. Sí se asustó en serio. Sí, o sea. Son de paz. El espíritu que está en mí pone guerra. Pero yo tengo duda, es que cuando se te aparece, ¿qué haces? Vamos a ver qué hacemos con Te eso. asustas. No, o sea. No, pues sí, obviamente. El pastor dice que Pero haces No. ¿le haces mal al tocarlos? No, ahorita vamos a ver qué onda, cómo manejamos eso, chicos. No se preocupen. Es que a mí una vez, Ok, pero a veces sucede, chicos. Por ejemplo, a mi esposa de niña, por ejemplo, cuando estaba en la cama, dormida y demás, ella corría a la cama de sus papás porque de repente veía demonios acostados en la cama. Sí. O sea, sí se da. Y muchos niños, particularmente niños, llegan a ser mucho más perceptibles espiritualmente. Y pueden estar más alertas a lo que sucede en el mundo espiritual. Incluso pueden tener una visión clara de los demonios o presencias espirituales que hay en ese lugar. Entonces sí puede haber aparición de espíritus. Y es una forma en que se manifiesta de que hay demonios en ese lugar. Oye, Alberto, pero estoy seguro que es mi abuelita que ya murió. No. son demonios. Dice la Biblia que los muertos ya nada tienen que ver con lo que sucede aquí en la tierra. Una persona muerta o está en el cielo, se murió en Cristo, o está en el infierno, espera de ser juzgado ante el trono blanco. No hay espíritus de almas en pena vagando por la tierra. Sí. Son demonios. Entonces cuando dice, oye, vi el espíritu de tal persona, son demonios. Y si manifestó, sabes que hay demonios ahí. También otra manifestación de presencia demoníaca en un lugar es manifestaciones paranormales. Se apagan, se prenden las luces, se mueven las puertas, se caen los objetos,
fallas técnicas en la compu, en la tele, en lo que tú quieras. A veces aparece sangre en las paredes, sonidos de cadenas en el lugar, trastes, cajas cayéndose, e incluso accidentes recurrentes, etc. Manifestaciones paranormales, señal de presencia demoníaca en un lugar. Puede ser también como, o sea, que tal vez un lugar esté también poseído o algo, pero sin necesidad de que se manifieste así tal cual, sino como Así es. que tú tengas... Vamos a ver, vamos a ver todas las manifestaciones y puede ser alguna de ellas, pero típicamente hay una manifestación. La otra manifestación de presencia demoníacas que pueda tener es la opresión emocional. Sí. Llegas a un lugar y el terror o el desánimo o la apatía inundan a una persona. Sí. Es la opresión espiritual. De hecho, recuerdo cuando a veces por las visitas que teníamos abajo estaba la presencia demoníaca abajo muy intensa. Y recuerdo que bajaba y sentías así el temor y hasta la piel se te ponía chinita. El escalofrío. ¡Uy! Opresión emocional. También puede haber opresión mental. Es confusión, falta de claridad, desconcentración. Tus capacidades disminuyen. Pensamientos atacándote típicamente en tu área débil. Sí. Oye, si tu área débil es la ira, vienen esos demonios a atacarte. O si viene tu área débil es la cuestión sexual, viene el espíritu de lascivia o suicidio o incluso condenación, etc. Y te sientes más propenso a caer continuamente. ¿Por qué? Por la presencia demoníaca. También puede haber una presión física, que son manifestaciones físicas como moretones, migraña, debilidad del cuerpo, dolor del cuerpo en general o en una parte en particular, enfermedades. Puede haber ese tipo de manifestaciones. Lo que les platiqué la vez pasada, que estaba en la madrugada y sentí un dolor clavado de repente en el estómago. Y pues sabemos que puede haber, como gente cristiana que somos conocedores de la Biblia, sabemos que puede haber enfermedades o dolores que son producto de causas naturales. Hoy me atasqué unos cuantos tacos de más y pues hay una acción, hay una consecuencia. Entonces esa vez puse mi mano, reprendí al enemigo y se me fue el dolor. El dolor de cabeza. Sí hay ese tipo de manifestaciones que es opresión física. También hay opresión espiritual donde no sientes la presencia de Dios, estás desconectado, te sientes incluso amedrentado, deprimido, sin fe, como sucedió con Elías, quien después de estar en la presencia de Dios y decía, en cuya presencia de Dios estoy, y empezaba a profetizar. Además, cuando lo amenazó esta Jezabel, la presencia demoníaca vino tan fuerte sobre su vida que no dejó de sentir la presencia de Dios. Es otra manifestación de la opresión. ¿Sí? Y tan fuerte que, ¿se acuerdan quién se le apareció a Elías para hacerle la torta? 2 veces. Jesús mismo. La presencia de Dios ahí, pero él no la sentía por lo fuerte de la perturbación espiritual, de la opresión espiritual. Vamos, son manifestaciones de presencia demoníaca en un lugar, chicos. Son todas. Chale. No, ya para que no se rían de mí, mejor digo. Ahorita lo ves, chicos. Exacto. La pregunta típica que nos hacemos, o que nos deberíamos hacer, porque a veces que ya son amiguitos. De hecho, ¿quién es el que me decía que, pues ya ahí tenemos un espíritu que siempre se aparece? Y ya es como que parte del escenario de los adornos de la casa, y como que, sí, a veces aparece, ya tiene nombre. ¿Sí? Sí, de hecho, o piensan que son hijos o familiares, me ayuda a encontrar cosas y cosas por el estilo. Sí. Teníamos una que decimos la señora, era la que nos vendió la casa. Entonces tenían, espero que ya liberado eso, porque se parecía. Ok, nada más déjame decirte eso. Esas presencias demoníacas, además, que a veces la gente ve, puede suceder de 2 formas. Puede ser que son vistas por personas que tienen una sensibilidad por encima de lo normal y solamente lo ve esa persona. Pero también, si lo ve una persona normal, típicamente lo ve más de una persona. Por ejemplo, cuando se apareció ese demonio en la casa de Vania, disfrazada de uno de ustedes, no solamente Sammy lo vio, también José lo vio. Sí. Pero hay gente que es muy sensible espiritualmente, solamente lo ve esa persona. ¿Sale?
Hay muchos que también, por ejemplo, son más insensibles a esa cuestión y la otra persona está toda perturbada y demás, y tú como si nada. Terrible eso. Y tú como si nada. Sí, dices. De hecho, es lo que pasa entre mi esposa y yo. Mi esposa lo utiliza como detector de presencias y demás. Y ella le pregunto, ¿qué sientes, amor? ¿Por qué? Porque a mí me pasa... Sí. La cosa tiene que estar muy fuerte para yo sentir algo. Y esa sensibilidad, Dios, o sea, la da. Dios la da exactamente de acuerdo a tu propósito, tu llamado. A otros nos hace insensibles porque no se puede lidiar con todo lo que tenemos que lidiar, ¿sale? Entonces lo distribuye. Recuerdo situaciones muy fuertes cuando di el taller de perturbación demoníaca la primera vez, la segunda vez. Vino una persona que tenía espíritus guías. Entonces, oye, llega la persona y nada más llegó y nada más empecé a sentir así, boom, así como si fuera bajo, pero tumbándome espiritualmente. Yo, órale, nada más sentía que había así como que guamazos en el mundo espiritual. Sí, boom, boom. Sí, wow. Muy intenso. Y obviamente me acompañaba la típica racha de estar débil físicamente por la opresión espiritual. Sí. Ok, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué llegan esas presencias demoníacas a ese lugar? La sencilla razón es porque se le da base legal, chicos. Se le da base al lugar. O en ese lugar se ora, se le rinde culto a otros dioses o entidades espirituales, o se realizan prácticas ocultistas en ese lugar. Sí, oye, en ese lugar puede haber un altar a tal santo, a la virgencita, lo que tú quieras. Puede haber culto a los santos, ahí se practica hechicería, brujería, ahí se jugó a la ouija, péndulo, lectura de cartas, barridas y demás. Hay prácticas ocultistas en ese lugar. Ya se le dio derecho al enemigo para que esté en ese lugar. ¿Hay niveles? ¿Hay niveles en eso? O por ejemplo, Hay niveles. si la gente le reza a los santos y juega a la ouija, Hay niveles de demonios, exactamente. Vamos a ver eso ahorita más adelante. También creencias basadas en mentiras que son mantenidas por la gente del lugar. Oye, pues, que hay idolatría. Bueno, hay un demonio controlando a la gente por las creencias que han permitido en ese lugar. Sí, que fomenta esa falsa creencia. Personas que en ese lugar que se practican religiones de orientales o paganismo o ateísmo o herejías de testigos de Jehová o mormones o en creyendo en la palabra, lo que están permitiendo con sus creencias es la presencia de esos demonios que están fomentando esas falsas creencias. Y déjame aclararte esto. Aún desviaciones en iglesias cristianas, es decir, creencias por cristianos no basadas en la verdad, permiten la operación demoníaca aún en esos cristianos, en ese lugar. Déjame aclararte esto. ¿Cómo puede ser posible? Sí, sí puede ser posible. Acuérdate que la presencia de Dios puede interactuar con la presencia de demonios. Cuando se habla la verdad, se manifiesta la verdad, Dios está fluyendo a través de ti. Pero oye una mentira, una falsa enseñanza, y Satanás opera en las mismas personas en las cuales está operando el Espíritu Santo, opera también Satanás. Por eso tienes a personas que, oye, sí, te invitan a que aceptes al Señor, que te arrepientas y demás, luego prediquen por un lado el Evangelio de la prosperidad y el enemigo operando y fluyendo por medio de esa falsa enseñanza. O, por ejemplo, y es algo que me tocó a mí lidiar, es personas convirtiéndose en la alabanza y la oración, sintiendo la presencia de Dios y demás, pero de repente cuando operaban bajo el paradigma de la cobertura espiritual, demonios operando para el control, la manipulación y autoritarismo religioso, demonios operando a través de eso, de esa falsa enseñanza. Sí, lo mismo cristianismos del ala liberal que permiten otro tipo de aberraciones. Entonces, falsas creencias. También, si en ese lugar se vive en desobediencia, sin ninguna consideración a las ordenanzas de Dios, oye, en ese lugar se practica el pecado de inmoralidad sexual, es decir, fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía, o idolatría, o robos, avaricia, borrachería, calumnias, estafas, maldiciones. Todos esos pecados dan base legal a que demonios puedan estar ahí. ¿Sí? También las obras de la carne que contaminan las relaciones, pleitos, celos, faltas de perdón, etc. ¿Sí? Envidias. Y también personas poseídas o perturbadas. Personas, son 7 sesiones, digo, son 8. Personas poseídas o perturbadas, ¿por qué? Oye, acuérdate que los demonios tienen derecho a estar donde están sus cosas o sus personas.
Entonces, oye, llega una persona poseída y los demonios la acompañan. ¿Sí? Visitas o estancias de personas poseídas, principalmente metidas activamente en ocultismo y personas perturbadas por no administrar sus pensamientos y los demonios están ahí y atacando y porque pueden, porque ven que no están administrando sus pensamientos, no están resistiendo al enemigo, están ahí sobre ellos. Donde quieran que vayan esas personas, van con sus acompañantes. ¿Verdad? También por objetos ocultistas o del enemigo, consagrados a él. Aquí incluye estatuas, deidades, rosarios, souvenirs ocultistas. Hoy que compré, ¿cómo se dice? Recuerdos, souvenirs, sí, recuerdos. O, oye, que compré pues una estatua del dios maya y de recuerdo a las pirámides. Está muy bonita. Está muy bonita. Una estatua, sí. Y tú lo que compraste no fue un souvenir, compraste un objeto de contacto que donde le da al enemigo derecho legal para que pueda estar donde está su objeto. Sí, pero pues no es un objeto de contacto, sí, porque es un objeto utilizado, que fue utilizado y diseñado para el culto a ídolos. Obviamente hay imágenes de, por ejemplo, libros de historias de Jesús que no son imágenes de culto, pero hay imágenes de culto ya claramente establecidas, las cuales tú tienes que deshacerte. ¿Sí? También hay que aclarar aquí, hay objetos normales pero consagrados al enemigo. Se pueden consagrar así como se consagra a Dios, a cualquier objeto, también al enemigo se pueden consagrar. Incluso es lo que se le conoce como, por ejemplo, piedras energizadas. Cuarzos y demás, son piedras normales, pero que una persona que tiene esta capacidad les añaden energías. Y cuando cualquier piedra energizada, incluso imanes, que dice que tienen energía natural, los imanes, los que están metidos en eso, saben que por sí solos no funcionan. Tienen que añadirle esa energía, que no es ninguna energía más que demonios. ¿Sí? Y esas piedras energizadas, lo que hace es que son piedras con demonios o imanes con demonios. Donde quiera que van eso, van esos demonios. Libros que son así de, no sé, cómo encontrar la felicidad y cosas así, pero... Libros de desarrollo personal, nada que ver. No, pero de que budismo, hinduismo... Libros de otras religiones paganas, sí. Hay personas que compran libros para investigar y refutar y ser de apologética y demás, pero oran, ungen esos libros y piden, Señor, resguardo por eso. Si están en tu poder esos libros de ocultismo, de, por ejemplo, Harry Potter y demás, tíralos. No son tuyos. Y si son recuerdo, tú pesa. ¿Qué quieres? ¿Recuerdo o recuerdo con demonios o...? Pues es que son... Pues es que son las únicas cosas que tengo de mi papá. Mira, de recuerdo puedes tener muchas cosas, pero ese es un talón de Aquiles por el cual el enemigo entra a la vida de las personas, porque por el valor sentimental de cosas poseídas, chicos. Y tienes que tú tomar decisiones al respecto. ¿Sí? Alberto, los imanes implican a los, por ejemplo, que fajas para el dolor y que tienen imanes, ¿eso es malo? Si son imanes normales no tiene nada que ver, pero la problemática en esa industria son típicamente imanes que son energetizados o energizados, que es decir, que son con demonios. Sí. Y ya hemos visto en Apologetic, en el taller de liberación, que los imanes no sirven prácticamente para nada. Es una cuestión más mental. Exactamente. Y por último, chicos, también un lugar inmundo. Oye, un lugar cuchitril. Eso también atrae demonios, chicos. Sí, suciedad, falta de limpieza, desorden, putrefacción, falta de higiene. Atraes a que no solamente cucarachas y ratas lleguen, también demonios. ¿Sale? Son medio cochinos. Así es. Obviamente hay de niveles a niveles. Y la otra que ocasiona la presencia demoníaca, chicos. Y esta es la única razón por la cual se debería de permitir. Porque era espiritual. Es decir, por servir al Señor compartiendo el Evangelio, por predicar la verdad, por liberar a los cautivos, por sanar a los quebrantados de corazón, por restaurar vidas
matrimonios, por destruir las obras de las tinieblas, por hacer la obra del Señor, es de esperarse que trate el enemigo a venir a contraatacar. Estamos en guerra espiritual. Nosotros lo que hacemos como cristianos, vamos al territorio del enemigo en busca de conquistar. Lo mismo hace el enemigo con nosotros. Estamos en guerra, quiere venir y se le permite de tiempo en tiempo que venga, a que estés tentado, a que estés perturbado, a que haya una guerra para que estés siempre en guardia. ¿Sí? Satanistas levantan oraciones, también personas normales levantan oraciones en la carne, que lo que hacen es que envían demonios para atacarte. Más aparte, obviamente, la visita periódica de demonios asignados para tentarte que Dios permite. Sí, normal, chicos. Entonces, esto es lo que ocasiona la presencia demoníaca. ¿Vamos? ¿Cómo se libera un lugar? ¿Cómo se libera un lugar? Ok, cuando hablamos de liberar un lugar, estamos hablando de la presencia demoníaca continua por causa de alguna base legal que se le ha dado a esos demonios. Presencia demoníaca continua. Hay presencias demoníacas esporádicas, chicos, que llegan a tentarte y demás. ¿Sale? Es normal. Pero estamos hablando de esa presencia demoníaca continua. La presencia esporádica para tentarte o atacarte será algo normal en tu vida cristiana. Por eso siempre tienes que estar alerta, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Es algo normal. Y se acuerdan cuando tentó Satanás a Jesús, dice que lo dejó hasta la siguiente oportunidad, hasta la siguiente ocasión. ¿Sale? Entonces tú como que, oye, ya liberé y ya me voy a liberar para siempre de toda presencia demoníaca. Ni. ¿Sí? Lo que queremos librarnos es de la presencia continua por una base legal que se le haya dado. ¿Sí? Ok, ¿cómo se libera un lugar, chicos? Primero, no puedes liberar un lugar que seguirá usándose para el pecado. Olvídate. Sí, pues, En sentido figurado, tiene que convertirse ese lugar. Sí. Se debe parar toda práctica pecaminosa que se realiza. Se debe quitar todo objeto de contacto que dé derecho al enemigo para estar ahí, incluido personas. Tal vez puedas liberar, oye, pues no puedo, pero tal vez puedes liberar la sección de tu lugar que esté, en el que tienes dominio. O de tu baño, tu cuarto, ahí lo unges y oras por él. Sí. La base legal puede ser, déjame aclararte que la base legal, aclarar un poquito, vimos que es el pecado, obviamente, y que se practica en ese lugar, pero a veces, muchas veces pasamos desapercibido que la base legal pueden ser las obras de la carne que llevan a relaciones rotas. Sí. Como la falta de perdón, la amargura, la calumnia, etc. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para liberar un lugar, chicos, tienes que pedir perdón por los pecados cometidos ahí. Es decir, quitas la base legal. Y tienes que pedir perdón de forma específica. No vas y dices, Señor, te pido perdón por todos los pecados cometidos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Ni. Entre más específico, mejor. Tienes que hacer a veces el trabajo de investigación, porque a veces estás rentando un lugar y te lo rentaron con todo y demonios. Y tienes que investigar, oye, ¿qué hubo antes de llegar aquí? ¿Sí? Si no sabes si hay manifestaciones demoníacas y no hay forma de conseguir información, pues sí, pide perdón de forma general. Típicamente ya sabes que pudo haber habido algo de brujería, hechicería, incluso, sí, ahí. Entonces, tienes que pedir perdón por eso. Dios, obviamente, en su disciplina, por amor a nosotros, va a permitir que vengan demonios a un lugar para atormentarnos, es decir, para causar enfermedad o crisis, etc. Porque hemos traído objetos de contacto, porque hemos andado en pecado y dando base legal al enemigo ahí. Es decir, por pecados que cometemos. Rebeliones, chismes y demás. Dios a veces simplemente quita su protección y deja que el enemigo venga a ese lugar por la base legal que hemos dado. Bueno, pides perdón por los pecados que se hayan cometido ahí. Señor, perdónanos porque aquí hemos practicado el chisme. Señor, perdónanos porque aquí hemos estado
deshonrando tu nombre al invocar a otros dioses. Señor, perdónanos por toda rebeldía, por todo el pecado de inmoralidad sexual. Y empieza a perdonar por los pecados que se hayan cometido en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué haces luego? Oras y consagras el lugar. La Biblia te enseña que para consagrar un lugar lo que se hacía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento era que se usaba el aceite como símbolo para esa consagración, tanto de personas como de cosas. Oye, ¿querías consagrar a una persona? ¿Qué hacía? Se derramaba aceite sobre la persona. Pero también se derramaba aceite sobre personas. El templo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungía todas las partes para consagrarlo. Es decir, donde el aceite lo apartaba para que fuera para Dios, para que la presencia de Dios era sellado con la presencia de Dios. El aceite simboliza la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y se sigue practicando en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué haces? Te puedes untar aceite, puedes poner manos sobre paredes, puertas y demás, pidiendo, Señor, este lugar es tuyo, cúbrelo con tu sangre, Señor, lo consagramos para ti, para tu uso, para tu presencia, santifica este lugar, Señor. Sí, perdónanos por los pecados cometidos aquí, vas confesando los pecados de ese lugar. ¿Sale? Y luego, ya que oraste y consagraste, ahora sí. Limpias todo, limpias las manos. Sí, limpias todo. Luego limpias ahí, exactamente. Una vez que oras y consagras el lugar, usa la autoridad de Cristo para expulsar a los demonios de ese lugar. Y de nueva cuenta, identificas a los demonios que hayan entrado. Sí. Una vez consagrado el lugar, ordenas a los espíritus mundos que hayan entrado ahí por los pecados cometidos que salgan fuera del lugar. Todo espíritu único que haya entrado aquí por pecado de inmoralidad sexual, por pecados de rebeldía, ordenamos que salgan fuera de aquí en el nombre de Jesús. Desafortunadamente, los espíritus de las personas no obedecen a la autoridad de Cristo. Los demonios sí, dice la Biblia que los demonios tiemblan. Pero hay espíritus de personas que hacen viajes astrales y llegan y hacen cosas y demás. Una vez orado y sellado ese lugar con tu sangre, con la sangre con aceite y demás, tú pides al Señor, Señor, saca tu espíritu humano que puede estar haciendo algún viaje astral aquí en este lugar. ¿Hay viajes astrales? Sí, sí hay viajes astrales, chicos, se puede dar. Y algo que debes saber, ahora sí es el último punto. A veces requiere la liberación periódica, chicos. ¿Por qué? Porque se abre la brecha en esa consagración que tú realizaste por personas poseídas que visitan el lugar. Llegan con sus demonios. Y ya al momento de abrir la puerta y dejarlos entrar, estás dejando que entren ellos con sus acompañantes. O también se abre la brecha porque, pues obviamente, a veces se llega por alguna debilidad o alguna falla, se llega a practicar el pecado ahí, abriéndose la brecha y dando lugar a base legal al enemigo. Entonces, se puede sí orar periódicamente eso. No caigas en exageraciones de orar todos los días. O sea, tú vas discerniendo que el Señor te guíe en eso. ¿Sale? Y es aquí, eso es para liberar un lugar. ¿Vamos bien, chicos? ¿Cómo lidias con la presencia demoníaca por guerra espiritual? Ok, hay presencia demoníaca que no puedes liberar, chicos, porque es causa normal de la guerra espiritual, como les he explicado, o porque vives en un lugar donde hay personas poseídas o perturbadas y Dios te puso ahí y no es como que se quieran dejar liberar y no son creyentes. ¿Qué haces en esos casos? Salte de ese lugar. ¿Qué haces? Primero, vamos a ver cómo lidiar con eso, chicos. ¿Listos? A ver, Jorge, para que sepas. Son 20 pasos. No, son 7. Gracias. Ok. Primero que debes estar consciente. No te debes dejar intimidar. La Biblia te enseña que al único espíritu al que debes de temer es a Jesús. Dice Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Jesucristo. Dios. Es el único que tienes autorizado a temer. ¿Por qué? Si tú temes a otro ente espiritual, la persona a quien tú temas
te controla. Grábatelo. Si le tienes miedo a los demonios, ellos te van a controlar y van a determinar lo que haces y lo que no haces por temor. Por eso le dice a la Biblia que el temor del Señor es el principio de sabiduría, porque el temor del Señor te lleva, por temor a Él, a hacer lo bueno. Sí. Y la Biblia solamente te enseña que lo único que debes de temer es a Dios. Dice la Biblia también, en 1 Juan 5, 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. No puedes dejarte perturbar por la presencia demoníacas. El enemigo no puede hacerte nada. Si no es porque tú le das alguna base legal y Dios permite que te vengan a zarandear para que aprendas, o porque Dios le da autoridad por un permiso que le haya concedido, así como sucedió en el caso de Job. Por eso puedes estar tranquilo. Presencias demoníacas ahí, tal cosa, no pueden hacerte. Mira, el enemigo te odia. ¿Estás consciente de eso? Si él, por él fuera, ya te hubiera quitado la vida hace tiempo. Y si estás con vida, no es por misericordia, Satanás. Es porque no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Estamos conscientes? Pero el enemigo va a querer intimidarte si no sabes las reglas del juego. Va a querer asustarte. Va a querer causar ese temor. Y si logra infundir ese temor, ya te controló. Te va a controlar tu vida. ¿Sale? Entonces no te debes dejar intimidar. Tienes que recordar quién está contigo. Es decir, la presencia que llevas. Dice 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, ¿quién es el que está en ti? ¿Quién está en ti? El Espíritu de Dios. Que el que está en el mundo. Sí. ¿Te acuerdas? No solamente hay presencia de Dios dentro de ti, sino hay presencia de Dios fuera de ti. Dice, ¿te acuerdas el caso de Eliseo con su siervo Giesi, que estaba perturbado por la presencia de los enemigos? Y el Señor, Eliseo oró, Señor, ábrele Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tú pierdes conciencia de la presencia que llevas dentro y de la presencia angelical que Dios ha puesto alrededor de ti. Vas a tener razones para temblar ante toda la perturbación que pueda haber demoníaca en un lugar. Sí. Pero cuando tú sabes que Dios te resguarda y que el enemigo no puede hacer nada, no puede tocarte nada sin permiso de Dios, o menos que tú se lo concedas, y que Dios mora dentro de ti, y que tienes asignado ángeles que están puestos a tu servicio para protección, tú tranquilo. Tú tienes que recordar esto. Tienes que recordar quién está contigo y la presencia que llevas. ¿Vale? Ok. El tercer punto es que tienes que ignorar tus emociones. Tienes que ignorar tus emociones y actuar por fe. Porque cuando hay un lugar de ambiente espiritual denso, con demonios y demás, lo que típico que va a hacer el enemigo va a ser mover tus emociones. De una u otra forma. Y tú no puedes basarte en tus emociones. Tú tienes que actuar por fe basado en la palabra de Dios. No dejes que las emociones te controlen. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es la perturbación demoníaca que sigue. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, no dejas que las emociones te controlen. Tú tomas control de tu alma. Y no te basas en tus emociones, sino en lo que sabes. Dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Y a veces es muy intimidante la situación que ves y las perturbaciones y demás. No es a Dios, pero tú ya no te basas en lo que ves, sino en la palabra de Dios. Entonces, ignora tus emociones en ese sentido y actuar por fe. El enemigo va a querer intimidarte con temores, con ansiedades y demás, y tú tienes que dejarlos desfilar, no unirte al desfile y actuar en base a lo que sabes, basado en la palabra de Dios. La otra es que tienes que administrar tus pensamientos, porque cuando en un lugar de actividad demoníaca, no hay demonios, lo que el enemigo va a querer hacer, y lo que se le ha dado permiso hacer, es meterte pensamientos.
a hablarte, susurrarte. Sí, y ante esa situación tiene la ordenanza de Dios de administrar tus pensamientos. No es una opción de que, pues, es para los cristianos de alto nivel. No, es para todos. 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Fortalezas qué? Mentales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Administración de pensamientos. Detecta tus pensamientos. Eso lo vimos en Mente Renovada, sesión 1. Si no lo aplicas, bye contigo. Sí. No vas a poder hacer frente a la perturbación demoníaca de ese lugar. Obviamente, entras en un proceso de guerra donde no solamente en esos pensamientos reprendes al enemigo que puede haber allí. Sí, tú puedes reprender al enemigo, sí, tenemos autoridad. Lucas 10, del 7 al 20, habla del episodio donde llegaron los discípulos gozosos. ¿Por qué? Porque los demonios se les sometían. Dicen, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, si hay autoridad, claro, podamos ordenar que se parte el enemigo, así como Jesús lo hacía cuando llegaba la tentación, o a veces como lo hacía cuando estaba hablando Satanás por medio de Pedro. Pero estate consciente que puede haber resistencia por parte de Satanás. No salen a veces de buenas a primeras, chicos, ni se van a buenas a primeras. ¿Te acuerdas el episodio donde los discípulos llegaron con Jesús? Señor, ¿por qué no pudimos liberar a esta persona? Mateo 17, del 19 al 21 dice, después de los discípulos se le acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen. me encanta lo claro y directo que Jesús era. No se preocupaba por hacerlo sentir mal. Señor, nos hace sentir mal con tu respuesta. Dice, por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Pero para ustedes nada sería imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Sí, a veces hay demonios que se resisten. ¿Te acuerdas los demonios que le estaban resistiendo a Jesús y no querían salir? Los del Gadareno. Marcos 5, 7 al 13. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. O sea, primero estaba Jesús, sal de ese hombre espíritu maligno. Y los demonios empezaron a repelar y no se iban. No se iban, es como que empezaron, ¿por qué te entrometes? Y no se iban. Y Jesús estaba, tuvo que acudir a ver, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsaba de aquella región. Jesús los estaba expulsando y ellos, no nos dejes salir de esta región. Estaban a gusto. ¿De la región? Porque los demonios son regionales, chicos. Hay demonios por pecado y también regionales. Si los derramaban a otra región, les iban a dar una tunda. Dice, como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y apenas sí, salieron. O sea, puedes encontrarte resistencia. ¿Estás consciente de eso? O sea, tú aprendes y, no se van. Ay, no se van. Pero tú tienes que estar insistiendo. ¿Vamos? Tú reprendes al enemigo. También, haz la presencia de los demonios incómoda con la presencia de Dios. Ok. ¿Quieres estar aquí? Bueno, vamos a hacer de este lugar un lugar de culto a Dios. A veces, chicos, cuesta perforar la cubierta demoníaca en el ambiente para que descienda la presencia de Dios. Pero tú puedes atraer la presencia de Dios convirtiendo el lugar en un lugar de culto a Dios. ¿Cómo lo conviertes en un lugar de culto a Dios? Que el lugar se convierta en un lugar de alabanza, de adoración, de acción de gracias. Es una forma. Dice Salmo 22,
pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Ok, ¿quieren estar aquí, demonios? Bueno, prepárense porque viene una presencia mayor y le vamos a traer. Y conviertes ese lugar en la presencia de Dios. Efesios 5, 18, del 18 al 19. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música, Señor, en el corazón. Ok, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Sí. Primera Samuel 16 al 23 dice: cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. No soportaba el ambiente de alabanza que se llegaba aquí. ¿Sí? Y cuando hablamos de ambiente de alabanza, de adoración, es alabanza, adoración, acción de gracias, a veces con gritos de júbilo, con danza. Tú conviertes el lugar en un lugar de culto a Dios con toda libertad. ¿Sí? Puedes convertirlo no solamente con la alabanza, sino también que se invoque el nombre de Cristo en oración e intercesión. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Mateo 21:13? Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Es decir, ¿cómo que la casa de Dios, casa de oración? Dios hace su habitación ahí donde hay oración, chicos. Es lo que te está enseñando. ¿Quién quedas aquí? Bueno, vamos a armar un tiempo de oración e intercesión. Sí. Hechos, y es lo que hicieron los discípulos. Estaban amedrentados después de las amenazas con los demonios o la presión espiritual y demás que había, y empezaron a orar los discípulos ahí. Y dice en Hechos 4:31 que después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Se llegó la presencia y se manifestó en ese lugar. Oye, la alabanza, la oración, Señor, y aprovechamos para interceder por esto, y los demonios, ¡ay, no! Están haciendo de este lugar una casa para Dios de oración. Luego más, si lo acompañas de humillación, pidiendo a Dios perdón por los pecados tuyos, y aprovechas por los de tu familia, los de tu iglesia, los de la nación. Sí. Como lo hacía Daniel, como lo hacía Nehemías. ¿Te acuerdas por qué llegó los seres angelicales con Daniel? Dice: desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14 que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, oye, lo acompañas a todo eso, humillación, postrados, buscando, alabando al Señor y demás, intercediendo. No, hombre, el enemigo está histérico con lo que está sucediendo. Sí, incluso puedes convertir ese lugar declarando o proclamando la palabra de Dios en voz alta. Sí. Preferentemente declarando la palabra de Dios, contrarrestando los pensamientos o susurros del enemigo que ha traído a ese lugar. Acuérdense que los seres espirituales, los demonios, escuchan, chicos, y atienden a las predicaciones y a los mensajes. Efesios 3:10 dice Pablo: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a todos los poderes y autoridades en las regiones celestes. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Y no solamente eso te ayuda a sentir incómodo al enemigo con la palabra de Dios, sino que también te ayuda a ti, porque la fe, dice la Biblia, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y del estar hablando la palabra, los pasajes que contrarrestan esa perturbación y demás, tú estás alimentando tu alma y estás alimentando tu fe. Y los demonios están sintiendo inquietos e incómodos con lo que estás diciendo. ¿Sí? Y si puedes, invita a más gente para que se una a ese culto de improviso que estás armando en ese lugar. Porque dice la Biblia en Mateo 18:20 que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso, chicos, es lo que hemos estado haciendo cada uno. Nos sentimos guerra espiritual. Mi esposa agarra a mis hijos y empiezan momentos de oración, de intercesión, de humillación y demás. Y el efecto es tan poderoso que yo estoy en el Starbucks y siento que la opresión se va. Le digo: amor, ¿estuviste orando? ¿Verdad? Sí, acabo de terminar. Yo, genial. De tan fuerte que se arma la guerra. Porque llega la guerra espiritual normal, ¿sí? Y pues vienen los demonios. Vamos a sentirlos incómodos.
que la presencia de Dios no la pueden soportar. Y la traemos la presencia de Dios y están los demonios. ¡Ah! Y son. Sí. Y tan fuerte que, como les digo, se siente de forma palpable que yo le he hablado a mi esposa y, oye, acabo de terminar, ¿verdad? Y dice, sí, acabo de terminar. Sí, no, sí, lo acabo de sentir. Sí. También pide refuerzos en oración, chicos. La presencia angelical contrasta y expulsa la presencia demoníaca, chicos. Empiezan los guamazos en el mundo espiritual, chicos. Y es real. ¿Sí? Déjame aclararte, hay jerarquías de demonios. Hay demonios así, peso mosca, peso, ¿cuáles otros? Gallo y peso gallina, ¿o cómo les digo? No, peso pluma. Hay diferentes niveles, chicos. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de diferentes jerarquías. Hay principados que son los de top, ¿sí? Que gobiernan sobre naciones. Y si viene un principado a un lugar, chicos, es como que, necesitamos refuerzos. Sí. Porque son demonios de alto calibre que se avientan y se ponen a los trancazos a varios ángeles. Sí. Y hace que su presencia se sienta más fuerte. Y dependiendo del nivel angelical, obviamente, en la posición. Daniel 10, del 12 al 13 te dice, este ser angelical hablando con Daniel, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. 21 días en guerra, chicos. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, tan guamazos, no podían con los demonios. Tuvieron que pedir refuerzos para tener las manos libres para venir a contestar la oración. Imagínate la situación. Y a veces llegan, chicos, demonios de mayor calibre a un lugar y arrasan con tus ángeles. ¿Sí? ¿Y qué crees que necesitas? Refuerzos. Mañana lo necesito. Sí. Luego todavía dice ese ángel, dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá otro espíritu príncipe del reino de Grecia. Y tú ves esto, dice en 1 Tesalonicenses 2:18, dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no los impidió. Esta guerra intensa. Mismo Satanás impidiendo. ¿Y qué haces? Requieres oración. Cuando oras por protección, cuando oras para que se levante la opresión, cuando oras para que venga y se manifieste la presencia de Dios, tú estás orando para que, y Dios envía seres angelicales para que vengan a contestar esas oraciones. Tú no oras a los ángeles, tú oras a Dios. Mateo 26:53 dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate cómo el movimiento angelical responde a la oración a Dios. Sí. Por eso, ¿sabes qué decía Pablo? Decía, amados hermanos, oren por nosotros. Porque está la cosa intensa. Entonces, oye, está la perturbación y demás. Levanta la mano, chicos, oren. Y la oración desata el movimiento espiritual angelical que viene a contrarrestar los demonios. Sí. Y como les digo, hay de diferentes calibrejes de demonios. Situaciones que ya platicamos en el taller de liberación, donde, oye, mi esposa pasó un proceso de perturbación muy intensa porque eran demonios de más alto calibre, pero intenso. Y tú dices, pues ya he tenido experiencia con guerra y he atado y toda la cosa. Sí, pero eran peso mosca, mi estimado. Sí. Cuando te metes con demonios de alta jerarquía, mira, las guerras más intensas que me ha tocado han sido con demonios de altas jerarquías que rigen organizaciones enteras. Demonios, por ejemplo, de manipulación religiosa o religiosidad y demás. Situaciones cuando yo estaba confrontando, por ejemplo, la mentira de la cobertura espiritual y todas esas cuestiones. Yo no sé con quién me estaba metiendo, con qué potestad, con qué demonio estaba metiendo. Pero las situaciones más densas, donde yo estaba orando en mi tiempo, en ese lugar apartado,
la perturbación está tan fuerte que yo sentí, estaba así, orando con los ojos cerrados y llega así la presencia demoníaca, pero súper intensa. De esos que dices, si abro el ojo voy a ver aquí de tan fuerte que estaba. ¿Sí? Y yo nada más estaba pensando, pues ¿con quién me metí? Nadie me informó. ¿Sí? Igual mi esposa estaba una vez orando por una persona que estaba metida en satanismo y demás, y los demonios eran obviamente de más alto calibre. A lo que voy, chicos, es esta guerra requeremos apoyo unos de otros en oración. No es para que te rajes, es para que sepas que hay diferentes niveles, y tal vez tú lidiaste con alguno que otro de bajo nivel y pues estuvo tranquilo, pero puedes toparte con algo más fuerte. ¿Y qué necesitas? Refuerzo en oración para librar esa perturbación. ¿Vamos? La estrategia del enemigo, chicos. Vimos que la estrategia del enemigo para evitar la presencia de Dios en ti es la condenación. ¿Te acuerdas? Es la típica que va a hacer. Es que no te sientes indigno y te quieres hacer cortar de la presencia de Dios porque ya has caído tanto. Bueno, lo que va a hacer aquí, ¿sabes qué va a hacer el enemigo? Para hacer que su presencia permanezca en el lugar. Es intimidarte para que no lo confrontes en la guerra espiritual. Ocasionarte temor de él. Sí. Cuando lo que Dios quiere es que te vuelvas experto en la guerra espiritual y que sepas cómo atraer su presencia. Y hay gente que dice, no, es que si me meto en la guerra espiritual, pues va a haber contraataque y tengo miedo y mejor no. Y entonces, y si se alborota el gallinero, entonces ¿cómo voy a hacer? Sí. El avispero, ándale. ¿Y cómo lo hago? Y llegas al temorcito, ya sabes que el enemigo está empezando, ha hecho mella en tu corazón para intimidarte y hacer que caigas subyugado bajo él. Cuando Dios quiere que aprendas a expulsar al enemigo, que te aprendas a involucrar en una guerra espiritual activa para que expulses a Satanás y atraigas la presencia de Dios. Y es donde veamos, chicos, en todo esto, ambas presencias conviviendo juntas en una guerra. Viviendo juntas porque hay base legal. Hay bases legales para que ambas estén. Por un lado, puede haber bases legales para que el enemigo esté, y por otro lado, hay base legal para que la presencia de Dios esté. Por lo pronto, tú tienes una base legal para que la presencia de Dios esté en ti y por medio de ti. Tú eres ese objeto de contacto que atrae la presencia de Dios con tu vida. Pero obviamente, hay un tiempo de gracia. La presencia de Dios está en ti, aunque tengas puertas abiertas, aunque tengas un cuchitril, aunque no tengas en orden un montón de cosas, porque hay un tiempo de gracia y la presencia de Dios está en ti, aunque haya muchas puertas abiertas y haya desorden en tu vida, porque Dios está trabajando en poner en ese orden, y hay un tiempo de gracia, chicos. Sí, pero tenés en cuenta que una presencia es la que terminará prevaleciendo sobre otra. Si tú paras el proceso de conquista, tú no lo estás esperando, estás ocasionando que el enemigo conquiste y estás en retroceso. O estás avanzando o estás en retroceso. Sí. El enemigo está empeñado. O sea, el enemigo, si tú tienes puertas abiertas y demás, va a hacer todo lo posible por conquistar el terreno ganado de Satanás. Tanto en tu vida como en un lugar. Y se va a meter en una guerra. Porque una quiere prevalecer sobre la otra. Sí. Entonces ahí puede ser que estén conviviendo juntas por las bases legales que hay en ambas en un lugar, también por la guerra espiritual normal. El enemigo quiere contraatacar la obra de Dios y se va a ir al terreno del enemigo, es decir, a nuestro terreno, para querer sabotear lo que Dios está haciendo. Y va a venir a atacar, causar daño, enfermar, causar presión, pero tú ya sabes ahora las herramientas que tenemos. Sí. Ya sabes cómo contrarrestarlo y ya sabes cómo atraer la presencia de Dios de tal manera que los demonios se les vuelva insoportable. ¡Ay! Aquí está la presencia, y se terminan yendo. La idea de todo esto, chicos, es que sea que en tu persona o en tu lugar sepas cómo quitar la base legal, expulsar toda presencia demoníaca y atraer la presencia de Dios. Debes tú, como representante de Dios, saber esto. De esto radica, chicos,
la victoria en la vida cristiana y en la iglesia de Cristo. ¿Sabes hacer esto? La tenemos de ganar. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, cómo estamos involucrados todos en una guerra espiritual, Señor, donde el enemigo quiere prevalecer, pero tú también quieres prevalecer, Señor. Y nosotros somos de tu bando, Señor, y somos emisarios tuyos. Padre, que podamos ser esos guerreros efectivos, Señor, que saben cómo repeler la obra y la presencia del enemigo, Señor, y atraer tu presencia a un lugar, Padre. Que podamos ser diestros en la guerra espiritual, Señor, no intimidados ni acobardados, ni siendo condenados por el enemigo, sino todos valerosos, Señor, sabiendo que tú nos has justificado, Señor, y que mayor eres tú que vives en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia y a contrastar la presencia del enemigo, Señor, sea en nuestra vida o en la vida de otros, o en los lugares, Señor. Que podamos ser esos emisarios, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.